con Antonio Pova 4 días antes de su lamentable fallecimiento, y inicialmente el foro era un análisis sobre la película, no, Claro. y después entonces el profesor Pova dijo, no, pues mejor vamos a hacerlo propongo hacerlo sobre cómo se construye la oposición venezolana. Y entonces tuvimos la oportunidad, eso está grabado, está el link, está en internet, está en la página, pueden verlo. Yo creo que fue la última charla del profesor Pova, ¿no? Porque eso fue el viernes y el martes siguiente él lamentablemente falleció, ¿no? Bueno, el profesor Vidal, todos lo conocemos, lo seguimos por prensa, ha sido un estudioso investigador sobre todo lo que son los medios de comunicación, la industria de los medios de comunicación en Venezuela, y en estos días, digamos, donde pareciera que estamos llegando a una situación, uno dice, sí, bueno, parecía que estamos tocando fondo, pero el fondo como que se va moviendo siempre, ¿no? Entonces tú dices, bueno, este era el fondo, ¿no? Como que era una especie de saliente ahí, por uno otro abismo más abajo, ¿no? Entonces, con toda la dinámica que se está dando con la adquisición y los cambios de propietarios en los medios de comunicación, más situaciones, digamos, como lo son las reuniones de los dueños de los medios con el presidente de la República, que en cualquier situación a uno no le generaría mayor preocupación, pero cuando uno empieza a sentir que los espacios disponibles en términos generales, crítica al gobierno, de difusión, son cada día menores, uno empieza a sentirse también como apretado, ¿no? A veces uno, como digo yo, la gente se queja de los malos medios, y digo uno, pero peor es no tenerlos, ¿no? Peor es no tener los espacios. Yo hace poco estaba, por cuestiones académicas, estaba en Washington University, y había gente de varios países, mexicanos, tal. Entonces los mexicanos, ecuatorianos, argentinos, colombianos, entonces los mexicanos hablan muy duro, los medios de comunicación mexicanos, un poco toda la situación que se da de cara a las campañas electorales, inclusive de chantaje. Y decirme, señores, yo prefiero esos medios así sea que me cobren, pero tener espacio donde hablar, que no tenerlo. Es decir, no tenerlo, el peso de la perspectiva de la democracia es muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, el profesor Vidal tiene una amplia experiencia, es como profesor de la Universidad Central, de la Universidad Católica, en todo el tema ha sido un activista en estos últimos tiempos, movilizado en San Antonio de los Altos también un grupo de, digamos, ciudadanos también involucrados en todo el tema político, ha sido director de la cátedra fue director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central, ha sido investigador de comunicación y profesor y director de estudios posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello, y sobre todas las cosas, pues yo creo que ha sido un luchador por unos mejores medios de comunicación, y no le quito más tiempo y le damos la palabra al profesor Vidal. Mire, yo creo que una cosa importante, sobre todo, ustedes, bueno, están aquí presentes, pero tenemos un link en internet en vivo, y hay gente, digamos, de la organización en varios... La que tengo que sentar. No, parado, o sea, lo van a estar tomando el tiempo. Por eso es que tenemos la cámara. O sea, la cámara, lo que es que hay, probablemente cuando llegamos al periodo de preguntas puede llegar una pregunta del Zulia, una pregunta Claro. De otra parte del país, ¿no? Bueno, bienvenido. Oye, en primer lugar, muy agradecidos por esta invitación. Disculpen la tardanza, salimos muy justo de la Universidad Católica y luego la autopista, estacionar, todo esto. Yo nunca llego a tiempo a ninguna parte, entonces siempre pongo como excusa el tráfico, ¿no? Entonces no me hagan mucho caso. No, de verdad, es un gustazo estar con ustedes y poder compartir algunas de las ideas, algunas de las reflexiones que hemos venido haciendo en los últimos años sobre todo el tema de los medios de comunicación social. Lo que les voy a presentar se lo voy a dejar a ustedes, eso les pertenece a ustedes cortan, pegan, plagian, no va a haber ningún problema. Yo no me voy a poner bravo de ninguna manera, y además eso está hecho pues para la ciudadanía, está hecho pues para la gente, para ustedes. Lo que voy a desarrollar de manera, si se quiere, un poco esquemática, para luego darles chance a que ustedes pregunten lo que tengan a bien preguntar, voy a desarrollarlo básicamente en 3 capítulos. Un primer capítulo, una primera parte, si se quiere, muy teórica, muy conceptual, pero que es importante entenderla para saber cómo hoy se están moviendo los medios de comunicación social, no solamente en el contexto venezolano, sino a nivel planetario.
una segunda parte que ya aterrizamos, hacemos ya referencia al contexto que nos está tocando vivir, contexto que además nos va a servir para entender cómo se está reestructurando la estructura de propiedad de los grandes medios de comunicación social. Es decir, lo que está ocurriendo hoy por hoy no es ninguna novedad. Lo que sí es novedad es que de alguna manera los resortes de la alta política, los resortes del alto gobierno, se están moviendo, ¿verdad?, a través de ciertas figuras, de ciertos testaferros que están muy vinculados a ese gobierno y que están comprando medios de comunicación social, siguiendo una metodología, si se quiere, bastante novedosa en el país. No intervengo de manera directa en ellos, pero sí los trato de neutralizar, de controlar, pues utilizando la famosa tesis del equilibrio informativo, que es lo que ha venido manejando Venevisión y Televen, y que ahora Globovisión utiliza el término de periodismo objetivo, vamos a hacer un canal de centro, vamos a hacer un canal neutral. Y luego, la última parte, pues cuál es el mapa de medios hoy por hoy en Venezuela, hasta donde nosotros hemos podido acceder. Por ejemplo, los datos que nosotros manejamos, que son producto de la fuente de Conatel, en el caso de los medios radioeléctricos, o en el caso de los medios impresos a través de Anda Febago, algunos amigos que andan por aquí y por allá, son unos datos, pero no son exactamente la realidad. Yo creo que lo que yo les presentaré aquí es una aproximación. Si leen hoy, por ejemplo, el diario Tal Cual, el Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS, con las declaraciones de su directora, Marianela Balbi, ella arroja otros datos que superan a los que yo tengo. No sé qué fuente manejará Marianela, pero lo que sí es evidente es que el gobierno, desde los sucesos de abril del año 2002, lo que fue el golpe de Estado y luego lo que fue el paro nacional, el gobierno diseñó toda una estrategia que ellos han denominado de hegemonía comunicacional, término que vamos a tener que aclarar porque se utiliza de manera un poco alegre cuando a veces en la prensa uno lee a Carla Angola, que está muy ahora en el tapete de la opinión pública frente a lo que pasó en Globovisión. Pues mi querida Carla arroja unos datos diciendo, bueno, el gobierno tiene el 80% de los medios de comunicación social. Gracias a Dios, no sé si él se mete en estas cosas, creo que no, pero no tiene de ninguna manera el 80% de la plataforma mediática. Si fuera así, andaríamos en serios problemas. Entonces, ese concepto, ese término, tenemos que aclararlo bien. Y bueno, y al final, pues una muy rápida conclusión. Lo que sí es cierto, y se lo quiero decir de entrada, cuando yo presento estas cosas, la gente al final de la conversación queda como un poco preocupada, diciendo, caramba, Marcelo, pero eso es realmente así. Pues sí, es realmente así. Digamos, hay toda una estrategia de tipo jurídica, lo que yo llamaría una estrategia de tipo estructural, de ir comprando medios, de ir controlando por diversas vías, por diversos mecanismos al sector privado de medios de comunicación social, controlarlos desde una perspectiva pues política, y al final uno queda como abrumado, uno queda como asustado. Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Los deseos, como dicen, no preñan. Mi deseo sería que esto fuera distinto, pero esta es realmente la realidad en términos de paisaje mediático, en términos de comunicaciones a la que nos estamos enfrentando en estos últimos años. Aquí viene el marco conceptual, no se asusten, lo vamos a pasar muy rápido, pues esto no se trata de la academia de ninguna manera, pero la idea es un poco tener claro cómo nos estamos moviendo hoy día. Hoy la UNESCO ha denominado al tipo de sociedad que se hace presente a escala planetaria, por supuesto en los países del primer mundo, pues muy por encima, con muchísima superioridad sobre nuestros países, pero evidentemente hoy lo que plantea la UNESCO, estamos en presencia de una sociedad que ellos llaman sociedad del conocimiento. Algunos autores la llaman también sociedad de la información o sociedad red, etcétera, pero cualquiera de las denominaciones que utilicemos, cualquiera de ellas siempre responde al mismo principio, a la misma idea. Hoy, para hablar de medios de comunicación social, ya no lo podemos hacer en los términos clásicos que lo veníamos haciendo, los famosos mass media o medios de comunicación social convencionales.
es decir, la prensa, la radio, la televisión, inclusive el cine. Hoy tenemos que hablar de un proceso de convergencia tecnológica que nos lleva a no seguir refiriendo el término comunicación en singular, sino el término comunicación en plural. Es decir, hoy tenemos que hablar de comunicaciones. Hay un sector de medios tradicional que todos conocemos, pero a partir del sector de las telecomunicaciones, que tiene que ver con todo el mundo de la comunicación satelital y luego el transporte de ondas a través del espacio, se interrelaciona con otro mundo, con otro sector cada vez muy importante y que sobre todo y fundamentalmente los jóvenes actores de la sociedad se encuentran más enganchados que en los otros, que es el sector de la red, que es el sector de la informática. Los teóricos de este tipo de planteamientos dicen que la interrelación entre las telecomunicaciones y el sector de la informática le dan el nombre a través de una palabreja un poco extraña, es el sector de la telemática. ¿Qué quiere decir esto? Insisto, como síntesis, la primera idea es que no podemos seguir hablando de comunicación en singular, sino más bien de comunicaciones. Y las comunicaciones implican un sector tradicional de medios de comunicación o medios convencionales, donde la tesis del profesor Pascual y de que allí no hay comunicación, sino que allí hay más bien divulgación o difusión de información, es cierta. Pero esa tesis no se cumple de ninguna manera en aquel conjunto de medios que hacen vida entre el mundo de las telecomunicaciones y el mundo de la informática. Allí irrumpen otros medios que son interactivos, que es todo el mundo de las famosas redes sociales y no sabemos a dónde nos lleva el futuro. Entonces, esta idea, no podemos seguir hablando de comunicación, sino de comunicaciones, producto de la convergencia tecnológica que se da en este tiempo y que en los jóvenes actores de la sociedad, el mundo de la informática y el mundo de las telecomunicaciones comienza a ocupar un espacio muy privilegiado en sus vidas y no tanto en el mundo de las comunicaciones convencionales o las comunicaciones tradicionales que veníamos conociendo. Inclusive, el mundo de las comunicaciones tradicionales o comunicaciones de masa hoy no se entienden en su proceso de recolección de datos, en su proceso de transmisión y puesta en circulación de datos, entendiendo datos como sinónimo de información, si no hace uso del mundo de las telecomunicaciones y si no hace uso también del mundo de la informática, es decir, eso que hemos denominado telemática, convergencia tecnológica. Entonces, esa es una primera idea. La segunda idea, pero muy rápida, es que hoy estamos en una sociedad del conocimiento o en una sociedad de la información. Y todo esto comienza en un gran polo o gran enclave de desarrollo que son los Estados Unidos de Norteamérica. Si hacemos una revisión muy rápida de lo que ha venido pasando desde la década de los años 70, concretamente desde 1974, pues cómo se distribuye la población activa en el espacio de la sociedad norteamericana, pues vamos a ver que hoy en las sociedades del primer mundo los economistas ya no hablan de tres sectores productivos de la economía como sectores tradicionales de la producción, sino que hablan ya de un cuarto sector de la economía a la que ellos denominan el sector de la información-comunicación, o algunos teóricos como Edwin Parker, que fue el que inicia todo este proceso de trabajo, todo este proceso de investigación, habla de la presencia de un nuevo sector, el sector cuaternario. Y fíjense cómo se distribuyen las curvas en la sociedad norteamericana. El sector de la agricultura, el trazado rojo, fíjense cómo en distintos momentos del desarrollo de esa sociedad va bajando. Luego el sector de la industria, que sería el verdecito, tiene un pico que coincide con la segunda confrontación bélica, es decir, la Segunda Guerra Mundial, y luego comienza a descender. Esto no significa de ninguna manera que Estados Unidos deje de ser una sociedad postindustrial o una sociedad altamente industrial. Lo que sucede es que los Estados Unidos, como gran enclave, como gran polo de desarrollo, inicia una realidad que no es la colonización, sino lo que los teóricos denominan proceso de neocolonización a través de la dependencia tecnológica y transferencia de esa tecnología a países de la periferia que están girando en torno a su órbita. Entonces Estados Unidos sigue siendo una sociedad altamente industrializada o postindustrializada, pero las grandes industrias de ellos no están ubicadas hoy en terreno norteamericano por todos los problemas que suscita el sector secundario, desde problemas de altísima contaminación hasta
problemas o conflictos de carácter laboral, sino que lo van ubicando en países del tercer mundo, valga decir, Asia, África y en su momento América Latina. Es decir, se quitan en ese sentido un problema de encima, pero a nosotros nos generan una ventaja, pero también nos generan otro gran problema, que es la contaminación del medio ambiente, pero simplemente lo dejamos pasar porque está generando fuente de trabajo, está generando fuente de empleo. Y luego aparece en verdecito el otro verde, ¿verdad?, con el triangulito, que es el sector de los servicios, no, el sector de los servicios. Fíjense que el sector de los servicios llega a un momento que tiene una curva de ascenso, pero luego desciende. ¿Por qué? Porque quienes empezaron a trabajar este tipo de planteamiento observaron que a partir ya de la década de los años 70, el sector de los servicios venía siendo copado fundamentalmente por una actividad muy particular. ¿Cuál era esa actividad? Obtener información, procesar esa información, transmitir esa información y ponerla a circular, porque hay países, ¿verdad?, y hay espacios en el planeta que requerían y siguen requiriendo de esa información como materia prima para la producción de otros elementos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Extraen del sector de los servicios o del sector terciario todo el componente que tiene que ver con obtención de información, procesamiento, transmisión y circulación, y observan que ese subsector del sector secundario constituye él por sí solo ya un nuevo sector de la economía, y es lo que ellos denominan el sector cuaternario o el sector de la información y comunicación. Entonces vemos una curva que va ascendiendo en el tiempo. Si ustedes toman esta curva y quieren compararla con lo que pasa en países como Inglaterra, Francia, Alemania, España, Holanda, etcétera, cualquier sociedad del primer mundo, van a ver que la curva es exactamente parecida, casi calcada al pie de la letra entre una y otra, es decir, el sector primario descendiendo poco a poco, casi manteniéndose, si no en un nivel cero, muy cercano al nivel cero, un sector de la industria también descendiendo, y un sector terciario. Ellos no hablan nunca de un sector cuaternario en ascenso constante, pero ese ascenso del sector terciario se debe fundamentalmente a el subcomponente del procesamiento, transmisión y puesta en circulación de información. Es decir, que en ese sector terciario que manejan hoy los europeos como sociedades del primer mundo, sobre todo en los países del oeste, se debe fundamentalmente a lo que estos llaman sector cuaternario o sector de la información y la comunicación. Y luego el otro cuadrito, cómo se distribuye hoy en el mundo de las ciencias políticas, en el mundo de la sociología, las distintas formas de poder. Bueno, aquí tenemos lo que es tradicional, un poder económico, ahí están los recursos, cuáles son las instituciones paradigmáticas del poder económico, un poder político, igual cuáles son esas instituciones, cuál es el recurso, el poder coercitivo, especialmente el poder militar, y luego irrumpe lo que un sociólogo francés muy importante, ya desaparecido en la década de los años 70, Pierre Bourdieu, llamó, ¿verdad?, el capital simbólico, el poder simbólico, y ese poder simbólico, instituciones muy paradigmáticas. Bueno, aquí tenemos la iglesia, escuelas, universidades, pero fundamentalmente hoy el mundo de las grandes industrias mediáticas. El gran recurso son los medios de información y comunicación. Lo que se dice es que ninguna de las otras formas de poder hoy se mueven si no está presente también el poder simbólico, es decir, el poder militar, el poder político y el poder económico requiere del poder simbólico como instituciones o formas de poder. De hecho, dentro del poder económico en sociedades como la norteamericana, el poder simbólico es el que constituye una gran parte del PIB de esa sociedad, es decir, procesar información, ponerla a circular, porque hay países y sociedades que lo están requiriendo. Entonces la idea de este cuadrito muy rápido es que frente a los poderes clásicos que venimos estudiando en el mundo de las ciencias políticas y en el campo de la sociología, irrumpe un nuevo poder a finales ya casi del siglo pasado, que es el llamado poder simbólico, constituido por fundamentalmente los medios de información y comunicación, o por las comunicaciones, como referíamos anteriormente en el primer cuadro. Vamos al contexto. Este es un gráfico que diseñó en su momento Alfredo Keller, y nos viene muy bien para entender cómo ha evolucionado, ¿verdad?, el proyecto democrático en el país. Pero también es un cuadro
que nos sirve en este momento para entender en términos de reacomodo de la estructura comunicacional del país. El cuadro se explica por sí solo, ¿verdad? Llegaríamos a finales de la década de los años 90 y entraríamos en el 2000 con un nuevo proceso político, pues en este momento lo denominábamos revolución. Yo creo que aquí habría que añadirle otro cuadro que cerraría el 5 de marzo de este año, donde fallece el presidente Hugo Chávez Frías y iniciamos un nuevo ciclo histórico. El profesor Elías Pino Iturrieta maneja la tesis que se rompió un ciclo a finales de la década del 90, se abrió un nuevo ciclo histórico en el año, a partir del inicio de 1999, comienzo del año 2000, pero ese ciclo se cerró con la muerte, el fallecimiento del presidente Hugo Chávez Frías y entramos en otro ciclo, que hoy, por ejemplo, Antonio López Ortega, en su columna del diario El Nacional, lo llama el ciclo de los desheredados. ¿Quiénes son los desheredados? Los que han asumido, ¿verdad?, las funciones de gobierno en este momento, que intentan generar un movimiento político con características totalmente distintas, al menos en lo fundamental y frente a la opinión pública, a la que generó el difunto Hugo Chávez Frías. Entonces es evidente que hoy estaríamos, si seguimos el planteamiento de Elías Pino, estaríamos entrando en un nuevo ciclo frente a los otros. Entonces, fíjense, si queremos esto relacionarlo con la estructura comunicacional y cómo se está moviendo en este momento, nos vendría muy bien. Por ejemplo, terminado la década de los años 50, cae la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez y entramos, ¿verdad?, en lo que aquí llamamos creación y consolidación de la democracia política. El intento en ese momento, como se dice, era generar igualdad política. ¿Qué implicó eso en términos de estructura comunicacional? Durante los gobiernos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y el primer gobierno del presidente Rafael Caldera, ese sería un ciclo importante. Allí tenemos una suerte de medios de comunicación social, especialmente la prensa y la radio de estructura familiar. Prensa y radio de estructura familiar. Comenzaba la televisión en Venezuela, ya teníamos el primer canal del gobierno en funciones de Estado, TVN5, Canal 5, con muy corto alcance, pero ya teníamos Radio Caracas Televisión, que constituía el primer canal dentro de la historia de la televisión privada comercial en este país. Pero esa televisión y las que irrumpen después hasta el gobierno del presidente Caldera fueron televisoras o empresas donde el capital norteamericano se hizo presente a través de las grandes cadenas transnacionales de la televisión, la NBC, la ABC y la CBS. Y también en ese periodo, sobre todo durante los gobiernos de Rómulo Betancourt y el gobierno de Raúl Leoni, los medios de comunicación de la época inauguran una libertad de expresión que no conocían, ¿verdad?, durante la dictadura, pero esa libertad de expresión se coarta muy rápidamente a través de normas, a través de decretos, porque estamos en guerra con el mundo de la guerrilla. Entonces los gobiernos de alguna manera sienten que los medios no pueden transmitir todo lo que ellos quisieran transmitir en perspectiva política y en este caso como perspectiva militar. Entonces, si uno revisa ya en detalle cómo se movió la libertad de expresión, la libertad de prensa durante esos dos periodos que yo les mencioné, esos dos gobiernos, vamos a encontrar toda una retahíla, diríamos, de periódicos cerrados, emisoras clausuradas, periodistas presos, vueltos a poner en libertad, etcétera, hasta el gobierno del presidente Rafael Caldera. El gobierno del presidente Rafael Caldera rompe ya ese ciclo. ¿Por qué? Recuerden que en Chile en ese momento estaba el gobierno del demócrata cristiano Eduardo Frei. Eduardo Frei, ya terminando su gestión, genera un decreto que Rafael Caldera, como buen demócrata cristiano, lo copia aquí en Venezuela. En Chile se produce el decreto de la chilenización de los capitales extranjeros en los medios de comunicación social. Caldera hace otro tanto, formula un decreto donde se habla de la venezolanización de capitales extranjeros. Eso obliga que aquellos capitales de origen, la mayoría norteamericano, tanto en las más importantes agencias de publicidad de este país como en el mundo televisivo, tengan que ser nacionalizados, pasan a manos de capitales o empresarios nacionales. Entonces allí tenemos un primer momento. Luego hay un segundo momento, que es la promoción que llamaríamos de la democracia económica. Ya estamos a punto de entrar
1974, pleno gobierno de Carlos Andrés Pérez. Entonces iríamos desde el 74 hasta la promoción de la democracia social con el gobierno del demócrata cristiano Luis Herrera Campín. Ahí hay un segundo momento de reacomodo de la estructura mediática. Las empresas de corte familiar, sobre todo en el mundo impreso y en alguna medida en el mundo de la radio, son de estructura familiar, básicamente. El grupo Capriles, la familia Otero, la familia Mata, es decir, son estructuras familiares. En el mundo de la radio también, pero ya la radio de alguna manera comienza a fusionarse con otros medios de comunicación social, especialmente con lo que conocemos como la organización Diego Cisneros. Ustedes tendrán que recordar que Venevisión fue dueña del circuito Radiovisión, que tenía 14, 15 emisoras de radio que luego al tiempo lo vendieron inmediatamente. Entonces allí también hay un reacomodo de la estructura mediática del país. Llegamos ya al tercer momento, que sería el Viernes Negro hasta 1999. Ese tercer momento se caracteriza porque hay una crisis económica en el país, muchos medios de comunicación, pequeños medios, sobre todo en las distintas regiones del país y algunos en la región capital, que entran en franca crisis económica. Y esa crisis los obliga a vender o a negociar. Ahí es cuando por primera vez el sistema financiero venezolano comienza a interesarse por tener medios de comunicación social. Y allí la estructura de medios cambia. Hasta ese gobierno veníamos teniendo una estructura horizontal, como dicen los economistas, estructura de propiedad horizontal, es decir, el dueño de un medio compra otro medio y sigue siendo dueño de medios de comunicación social. Pero esa estructura cambia porque aparece ya otro tipo de empresas que no tienen nada que ver con el negocio de los medios de comunicación social, que se interesan por los medios, en este caso bancos, en este caso el sistema financiero, y allí ya se empieza a hablar de la presencia de una nueva forma de estructura de propiedad de medios, que sería la estructura vertical, es decir, empresas de otro ramo de la producción se interesan por tener medios de comunicación social. Si revisamos hasta ese momento qué venía ocurriendo en América Latina, cosa muy distinta a lo que ocurría aquí en América Latina, dos estudiosos muy importantes de origen belga, Armando Matelar y su esposa Michele Matelar, una vez que a Salvador Allende triunfa en el Chile de la época 1970, esa experiencia de construcción del socialismo a la chilena, como se le llamó, generó mucha expectativa en el mundo europeo, sobre todo en la izquierda política europea. Muchos izquierdistas europeos vinieron a Chile a conocer la experiencia, a trabajar en esa experiencia. Este fue el caso de estos dos sociólogos de origen belga, viven todavía residenciados en París, en Francia, y ellos son los que inician en la Universidad Católica de Santiago de Chile, en un instituto que se llamó Cuadernos de la Realidad Nacional, el CEREN, Cuadernos de Estudio de la Realidad Nacional, empiezan a estudiar cómo era la estructura de medios en todos los países de América Latina, y descubren que esa estructura de medios está muy ligado a grandes capitales, a grandes empresas transnacionales de la comunicación social norteamericana, tanto en el campo de la publicidad, como en el campo de la prensa, como en el campo de la radio. Pero también descubren y construyen unos mapas interesantísimos para la época, que los sistemas bancarios financieros de los respectivos países, siendo modelos paradigmáticos Argentina, Brasil, el mismo Chile, México, están también ya metidos en la estructura de propiedad de medios. Es decir, que Venezuela era una excepción de alguna manera en cuanto al tipo de estructura, pero esa excepción se rompe a partir del Viernes Negro, cuando empezamos a tener otra forma de estructura de propiedad, que es lo que llamábamos estructura de propiedad vertical. Y luego entramos a finales de la década de los años 90, yo siempre he dicho en plan de broma, pero lo digo siempre muy serio en el fondo, que si a mí en 1999 me hubiesen contado o pasado esta película que hemos vivido ya durante 15 años, nunca me la hubiese creído, nunca, pero de ninguna manera. Sobre todo para alguien como mi persona que estuvo 26 años en la docencia en la Universidad Central de Venezuela, donde llegamos a ser director de la escuela más importante de este país, la segunda escuela de comunicación de toda América Latina, después de la primera, que fue la Universidad de San Marcos, en la ciudad de Lima, en Perú.
y que muchos compañeros profesores de mi escuela y muchos compañeros profesores de la UCB hoy están ocupando altos cargos en el gobierno, no solamente como diputados, sino también en el CNU, en la Oficina de Planificación del Sector Universitario, en PDVSA, etcétera. Y yo nunca hubiese creído de verdad que se iban a comportar de la manera como se han venido comportando. Por lo menos frente a lo que en mí más me duele, que es la Universidad Central de Venezuela. Una universidad que nos acogió a todos, que acogió en la época de las dictaduras en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, los acogió casi sin papeles porque habían tenido que dejar, iba a decir una grosería, hasta lo que dejaron en sus respectivos países, y que esos mismos compañeros profesores hoy en altos cargos gubernamentales no hayan dicho ni una palabra de protesta frente a lo que está pasando con las universidades públicas en este país. Inclusive algunos de ellos diputados hoy ocupando un curul en la Asamblea Nacional negaron el que por lo menos se pudiera discutir el tema del estado económico de nuestras universidades. Pero bueno, así es, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Entonces llegamos a finales de la década del 90 y allí viene otra reestructuración de la estructura de propiedad de medios. ¿En qué consistió esa reestructuración? Que el gobierno venezolano, en funciones de Estado, creó una plataforma de medios, una plataforma mediática que no tiene precedentes en la vida republicana de este país y que no tiene precedentes en ningún país de América Latina. Quizás el que más se le acercó en su momento fue el gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina y en alguna medida en el año 34 el gobierno de Getúlio Vargas, dictadura, ¿verdad?, en Brasil, pero no tiene precedentes. ¿Y por qué el gobierno empieza a crear esa plataforma de medios tan grande como tiene hoy día? A raíz del paro del año 2002 y los sucesos de abril del 2002. El gobierno en aquel momento apenas contaba con Venezolana de Televisión, con tecnología desfasada, bajo presupuesto, es decir, estaba prácticamente en la carraplana. Radio Nacional de Venezuela en las mismas condiciones y en ese momento la agencia de empresa. Ya TVN5 no lo tenía en sus manos, el gobierno de Caldera un mes antes de terminar su segundo mandato, pues se lo pasó al arzobispado de Caracas y hoy es Vale TV. El gobierno en su momento quiso tomarlo nuevamente, la concesión, le pertenece además legalmente, pero no sé si, como decía el amigo Sancho, con la iglesia hemos topado, don Quijote. Entonces ahí se aguantó y se mantuvo y hoy es Vale TV. Pero allí comenzó todo el diseño de una estructura, de una plataforma de comunicación impresionante. Impresionante porque ya a partir del 2005 el exministro de Comunicación e Información y ahora ministro de Turismo, no sé qué sabrá de turismo, pero pues pasa de un lado a otro, pero él diseñó la idea de la estrategia de una hegemonía comunicacional. Ese término hay que aclarar, vamos a aclararlo ya de entrada. Si por hegemonía comunicacional queremos entender número de unidades comunicacionales que tiene el gobierno en función de Estado frente al sector privado, dicha hegemonía no existe. Van a ver el mapa de medios como lo tenemos hoy y verán que el gobierno sí tiene 6 canales de televisión, tiene 4 circuitos de radio con no sé qué cantidad, ya van a ver cantidad de emisoras a nivel nacional, tiene una agencia de noticias, la Agencia Bolivariana o Agencia Venezolana de Noticias, tiene 2 satélites en órbita, el satélite Simón Bolívar, el satélite Miranda, no sabemos cuál es el sentido y la utilidad que está teniendo, hasta ahora nunca se nos lo ha dicho, ni siquiera cuando el vicepresidente era ministro de Ciencia y Tecnología nos dijo para qué están sirviendo esos satélites. Tiene por lo menos una cantidad impresionante de páginas web muy bien diseñadas, muy amigables. El gobierno en el año 2001 abrió lo que llamamos en comunicación el tercer sector de las comunicaciones, que es el sector de los medios comunitarios. Las cifras allí se pierden. Hay quien habla de 400 emisoras de radio, otros hablan de 600, nosotros preferimos manejar la fuente oficial, estamos hablando de unas 200 y tantas. Creemos que son mucho más, 200 y tantos, 248, 250 las que están operando
con permiso debido de Conatel, pero debe haber muchísimas más que operan sin la debida autorización de Conatel, porque el gobierno le interesa que sigan operando y están evidentemente alineadas con el proceso político que vive el país. Unas 72 u 80 televisoras comunitarias y periódicos impresos, se pierde la cifra porque aparecen, desaparecen, vuelven a aparecer, vuelven a desaparecer, etcétera. Si ustedes me preguntaran, en esta perspectiva, entendiendo la hegemonía como número de unidades comunicacionales, ¿cuál es el impacto de toda esa hegemonía? Escandalosamente bajo, escandalosamente bajo. En promedio, los canales de televisión del gobierno en función de Estado estarán en el orden, si acaso, de 5 o 6% de rating o de audiencia. Los medios comunitarios, tanto en la radio como en la televisión, la última medición que nosotros hicimos para un estudio sobre consumo cultural del venezolano, la encuesta, los datos de la encuesta a nivel nacional, nos decían aproximadamente que el 75-80% de los venezolanos nunca ha leído un periódico comunitario, nunca ha escuchado una radio comunitaria y nunca ha visto una televisión comunitaria. Y luego, si nos vamos al aló presidente, al desaparecido aló presidente o a las cadenas presidenciales del anterior gobierno, el porcentaje de audiencia estaba en el orden del 5 al 6%. La gente inmediatamente se iba al cable, y sobre todo a raíz de el cierre de Radio Caracas Televisión el 27 de mayo del año 2007, donde en apenas un mes la televisión por cable, después de ese cierre, cuando además RCTV entra al cable, subió aproximadamente de nuevos suscriptores en 1.500.000 nuevos suscriptores, redondeando cifras. Ahora bien, si por hegemonía estamos entendiendo la presencia del Estado o del gobierno en todos los ámbitos de la vida, casi tornando la vida cotidiana en una asfixia, el gobierno en ese sentido, esa concepción de hegemonía sí ha tenido éxito, sí ha tenido resultado. ¿Por qué? Porque en el campo de medios el gobierno ha creado una estructura o un corsé jurídico que genera que los medios privados comerciales, en su inmensa mayoría al día de hoy, se estén autocensurando. Una investigación que se hizo en el 2008-2009, el Instituto de Prensa y Sociedad, demostraba a nivel nacional que por lo menos el 70% de los periodistas de la radio y la televisión en las distintas regiones del país se están autocensurando, o bien porque hay miedo a lo que les pueda pasar, o bien porque el dueño del medio le dice, mire, dependemos de la publicidad de la alcaldía, dependemos de la publicidad de la gobernación, y seguimos en esta política editorial e informativa, tenemos que cerrar el medio, por lo tanto su salario también se le va a disminuir o simplemente se va a quedar sin empleo. Entonces, ese corsé jurídico que es la ley de responsabilidad social, la reforma al Código Penal y la ley orgánica de telecomunicaciones, esta última y la primera, que fueron modificadas en la Asamblea Nacional antes de dejar de ir a nuevas elecciones, ya habíamos tenido nuevas elecciones y nombramiento de la nueva Asamblea Nacional, en apenas 17 días ellos aprobaron 20 y tantas leyes, 20, 21, 22 leyes, de las cuales se reformó la ley de responsabilidad social, ahora incluye los medios electrónicos, entre paréntesis, le hace Internet. Digamos que aquel artículo que prohíbe ciertos y determinados contenidos en la radio y televisión, también están prohibidos en el mundo de Internet. Es decir, eso no se ha aplicado, es decir, que el gobierno nacional perfectamente puede darle instrucciones a las distintas operadoras del servicio de Internet y decir, mire, la página tal no puede entrar, la página tal no puede entrar, la página tal no puede entrar, es decir, acercándonos al modelo cubano, al modelo de Corea del Norte, acercándonos a Bielorrusia, acercándonos a Birmania. Repito, eso no se ha aplicado, pero eso está presente en la ley, es decir, los mismos delitos que se le aplican a nivel de contenido para la radio y la televisión son aplicables para el mundo de Internet. Yo recuerdo, fíjense, que en aquel momento yo hice unas declaraciones al diario El Universal diciendo un poco esta idea, y el que era presidente de Cabetuso, que es la empresa que agrupa a las operadoras de servicios, por respeto no puedo decir el nombre, me mandó un correo muy detallado que lo tengo guardado, donde me dice, Marcelo, tú tienes toda la razón, el gobierno ya nos ha enviado
una correspondencia vía Conatel para que compremos ciertos equipos, y ahí me los especifica, a partir de los cuales van a ser programados o reprogramados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para que tales y tales y tales páginas, en el momento que ellos consideren oportuno, no pueda entrar, no lo podamos ver. Eso está presente, eso está allí. Que no se haya aplicado es otra cosa. Y luego, la reforma que se le hizo a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, sobre todo el artículo 5 de la Ley Orgánica, que dice que todos los medios en el mundo de las telecomunicaciones son de servicio público. Esto significa, y lo dice textualmente el artículo, que el gobierno nacional, por razones de soberanía, seguridad, no sé qué, puede tomarlos inmediatamente. Punto. O sea, hay todo un corsé jurídico. Y luego, pues todo el corsé jurídico que se creó a través de la radiodifusión del servicio comunitario y su respectivo reglamento. Por supuesto que llegado al 5 de marzo de este año, entraríamos en una nueva etapa, la etapa de los desheredados, como dice Antonio, ¿verdad? Y en esa etapa estamos viendo, para sorpresa nuestra, que hay un proceso de nueva estructura comunicacional, que arranca con Globovisión, sigue con la cadena Capriles. El Universal lo ha negado, pero eso viene sonando desde hace 2 años. Sigue con Televen, el circuito de FM Center, y no sabemos hasta dónde llegará. Pero allí hay un proceso de reestructuración. Yo no puedo decir que en la cadena Capriles lo compró Víctor Vargas, ya lo ha negado, pero lo que sí, si hacemos una investigación muy detallada, muy detallada, de conexiones de algunos de estos señores, por ejemplo, el caso de Globovisión, el señor Gorrín, ¿de dónde viene el señor Gorrín? ¿Qué relaciones ha tenido con la Tesorería Nacional a través de seguros vitalicias? ¿Por qué tuvo que salir del país a raíz de la crisis bancaria y luego regresa, pero con el gobierno del presidente Chávez? El señor Cordero, ¿de dónde viene el señor Cordero? Es decir, empezar a hilar, lo cual implica empezar a ver la junta de accionistas, cómo se mueve eso, y evidentemente a lo mejor descubrimos que muchos de estos personajes tienen estrecha relación con el sector del alto gobierno, entonces lo que uno puede intuir es que el gobierno ha diseñado otra estrategia, es decir, ya no censura directamente a un medio, ya no crea una nueva ley, una nueva norma, sino que utiliza personajes ligados al mundo de la importación alimentaria a través del gobierno, al mundo de las divisas, al mundo del SAIME, etcétera, etcétera, para comprar medios de comunicación donde ellos puedan tener el control. Porque en el caso de Globovisión, se cae de maduro, es decir, nadie va a comprar un canal de televisión con la misma política editorial que tiene fecha de vencimiento, es decir, junio del 2015, que es cuando se le vence esa concesión. Si ese canal lo compra quien lo compró, obviamente hay un acuerdo previo entre el alto gobierno y los nuevos compradores, que después del 15 de junio del 2015 la concesión se le renueva automáticamente, y que no se le renueva ya por 20 años como era anteriormente, sino solamente por 5 años, para ver cómo es el comportamiento, cómo es la conducta del medio. En el caso de la cadena Capriles, también es muy llamativo, porque es una cadena que sobre todo el diario Últimas Noticias, ha generado muchísimo dinero, muchísimos recursos. ¿Qué otra cosa allí hay de por medio? Lo que sí se dice, también todo esto es hipótesis, todo esto es intuición, que el señor José Vicente Rangel, el ex canciller de la República, ex ministro de la Defensa, y va a decir otra grosería, no la digo, pareciera que tiene la mano metida. Y también se dice políticamente, todas estas son hipótesis, son intuiciones, yo no me atrevería a decirlo públicamente, ¿verdad? Es que lo están grabando a uno, ¿no? Lo cual es peligroso. Pero bueno, se me fue la idea. ¿Ah? Claro, que se dice que el gobierno tiene 3 grandes grupos de poder, que son los que están hoy actuando en el gobierno. El grupo de Nicolás Maduro, o Panduro, como le decimos, cercano a Cuba, al Capriles. Hay otro grupo, que sería el grupo de Diosdado Cabello, que tiene sus ligazones, y hay un tercer grupo,
que es el que hoy está tirando puentes, según se dice, que sería el grupo de José Vicente Rangel, y pareciera que por ahí irían los tiros a la hora de entender este proceso de reestructuración de la estructura propiedad de medios. El hecho es que las cosas están cambiando, y bueno, y eso es la realidad. Seguimos. Ok, vamos a ver algunas fotografías muy rápidas, algunos flash. La primera, evidente, para entender por qué está pasando todo lo que está pasando con el tema de los medios de comunicación social. Venezuela, a mi manera de ver, que hemos venido estudiando esto, ha habido dos gobiernos que le han dado muchísima importancia al tema de los medios de comunicación social, que han manejado la tesis de que el manejo de mucha y de muy buena información es un poder. El primer gobierno del presidente Pérez, evidente, si uno revisa lo que fue ese gobierno, Quinto Plan de la Nación, Consejo Nacional de la Cultura, este proyecto Ratel, etcétera, ese gobierno le dio mucha importancia al tema comunicacional, con una perspectiva particular, pero sí le dio muchísima importancia. Y todo lo que se planteó en ese gobierno quedó engavetado en el Congreso de la República de aquel entonces por presiones del sector privado comercial de medios de comunicación. Déjeme decirle, y para aclararnos, yo he sido gran crítico del sector privado de medios. Es decir, no crea que son unos santos. De ninguna manera. Creo que en la vida democrática del país y en el ciclo con Hugo Chávez han jugado muy mal. ¿Qué pasa? Que las cosas han cambiado y entonces uno, por razones estratégicas del tipo político, uno sale en defensa de Radio Caracas Televisión. Pero si yo tuviera que defender a RCTV por los contenidos programáticos que transmitía esa televisión, yo entraba en seria crisis ética como profesional, lo digo con toda claridad, pero tengo que reconocer que Marcel Granier se la jugó. Fue un canal militante con una política editorial informativa confrontativa que yo nunca compartí, pero esa fue la opción y ese es el derecho que tiene en un sistema democrático, la compartamos o no. Sin entrar en mayores detalles, y que bombardearon hasta decir basta lo que fue el diseño de una radio y televisión de servicio público de altísima calidad. Eso hay que decirlo también, ¿eh? Lo mismo puedo decir de Venevisión y de Televen, pero estamos en otro momento. Llegará otro momento en que tengamos que sentarnos con los dueños de los medios, y eso se lo dijimos a Enrique Capriles cuando le presentamos el programa que nos tocó diseñar a Pascual y a mí, a un grupo, sobre el tema de las comunicaciones. Enrique, esto es así la realidad. Si alcanzamos el poder, a estos señores hay que sentarlos a dialogar. Les tenemos que exigir, ¿verdad?, una radio y televisión de excelente calidad, que sea modelo y que pueda competir como modelo de televisión con la radio y televisión de servicio público. No podemos seguir con la radio y televisión que hemos venido teniendo, de ninguna manera. Llegará el momento, yo pienso que sí. Entonces, ¿qué pasó? Se me cambió la cosa. Este flash lo que nos dice es eso. Estamos, digamos, este gobierno también le ha dado mucha importancia al tema de los medios. Y fíjense que el flash lo que nos dice es que cuando ya uno comienza a ver dónde va a ir, por dónde va a orientarse todo esto, son dos intervenciones del presidente de la República en aquel entonces. Una, el 27 de junio del año 2001. El presidente dijo: he sostenido un complejo sistema de relaciones con los medios de comunicación social, le hace sector privado comercial, como parte de un choque histórico de fuerza. Es decir, representamos dos modelos de país, dos proyectos de país totalmente distintos. Pero más adelante, el 4 de octubre, recuerdo, fue mucho más directo. Los medios de comunicación son enemigos de la revolución. Ahí hay un momento importante. El segundo flash tiene que ver con lo que un grupo de intelectuales brasileños en pleno gobierno de Getúlio Vargas diseñaron como modelo de política pública de comunicación para ese gobierno. Ellos dijeron, y yo creo que en Venezuela esto se ha aplicado tal cual: los medios de comunicación no deben pensarse como simples medios de diversión o entretenimiento, sino como armas políticas sometidas al control de la razón del Estado. Yo creo que eso en Venezuela se ha calcado al pie de la letra y eso se ha venido aplicando muy poco a poco, pero con mucha eficiencia. Los medios de comunicación
no pueden pensarse como medios de divertimento, de entretenimiento, sino como armas políticas sometidas a la razón de Estado. Y yo creo que el anterior gobierno, yo creo que este tiene algún giro distinto, pero creo que el anterior gobierno le hubiese gustado que aquí tuviéramos una sola radio, una sola televisión, un solo periódico, etc., todo propiedad del gobierno en función de Estado. Básicamente por eso. El otro flash. Bueno, esto ya es mucho más reciente, para que vean por dónde va esto, ¿no? En octubre del año pasado, el periodista, hoy ministro de Información y Comunicación, Ernesto Villegas, en un evento que convocó, y después es un libro, vinieron a decir más o menos esto. Aquí está uno de los sociólogos inspiradores de alguna manera en este mundo dentro del gobierno, fue diputado Daniel Hernández, profesor de la UCB, decía: necesitamos una teoría crítica de la comunicación, no podemos seguir haciendo comunicación revolucionaria con el mismo modelo funcional positivista del emisor mentor receptor. Eso no puede, no podemos hacer revolución así, es imposible. No hay que tenerle temor a la teoría, hay que producir una teoría basada en Marx, en Vygotsky, en Bakhtin, en nuestro Ludovico Silva, en Simón Rodríguez, por supuesto el pensamiento de Bolívar. Y dice: proponemos la necesidad de una nueva doctrina de la libertad de expresión. Y fíjense qué casualidad, estos países son los que están hoy protestando al interior de la OEA que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues no tiene sentido, que hay que salirse de ella, etcétera, etcétera. Conjuntamente con Ecuador, Bolivia, con el ALBA, con Nicaragua, vamos avanzando y proponiendo nuestra propia doctrina de la libertad de expresión, que ya uno se puede imaginar cuál es la doctrina de la libertad de expresión. Ese libre pensamiento, esa libre expresión que resulte crítica y plural, que visibilice la incapacidad de un gobierno en el manejo y diseño de sus políticas públicas, pues por supuesto no son medios que estén enmarcados dentro del proceso revolucionario y tenemos que ir contra ellos por una simple razón política. Bueno, esto lo traje para que vean cuáles son las consideraciones de este tipo. Esto es una conversación entre Maquiavelo y Montesquieu en su momento. Fíjense lo que decía Maquiavelo: porque en la mayoría de los países parlamentarios la prensa tiene el talento de hacerse aborrecer, porque solo está siempre al servicio de pasiones violentas, egoístas, exclusivas, porque denigra por conveniencia, porque es venal e injusta, porque carece de generosidad y patriotismo. Por último y sobre todo, porque jamás haréis comprender a la gran masa de un país para qué puede servir. Y le responde Montesquieu: oh sí, si vais a buscar cargos contra la prensa, os será fácil hallar un cúmulo. Si preguntáis para qué puede servir, es otra cosa. Impide sencillamente la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Obliga a gobernar de acuerdo con la Constitución. Culmina a los depositarios de la autoridad pública a la honestidad y al pudor, al respeto de sí mismo y de los demás. En suma, para decirle en una palabra, proporciona a quien quiera se encuentre oprimido el medio de presentar su queja y de ser oído. Mucho de lo que puede perdonarse a una institución que, en medio de tantos abusos, presta necesariamente tanto servicio. Yo creo que el diálogo es precioso. Sigue más adelante, pero me pareció interesante tenerlo esto como presente. En síntesis, rapidito, de esta segunda parte, lo que venimos a decir es que hoy no, siempre, existe una estrecha relación entre libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de prensa, libertad de comunicación o el derecho a la información y a la comunicación y el sistema democrático. Un sistema democrático es connatural a la libertad de prensa, es connatural a la libertad de comunicación. Es más, teóricos como Héctor Faúndez o Pedro Niken, de donde me estoy inspirando, Pedro Niken dijo una cosa en una oportunidad preciosa. Dijo: mire, de todo el conjunto de derechos humanos, de derechos del hombre, el más importante es el derecho a la libertad de expresión. Si usted pierde el derecho a la libertad de expresión, pierde la posibilidad de expresar el que no se le están cumpliendo los otros derechos. Entonces es un derecho total, dice él. Si usted no tiene derecho a la libertad de expresión, no podrá expresar de que le falta el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad. Entonces él engloba el derecho a la libertad de expresión como un derecho global que enmarca a los demás derechos. Y luego la otra conclusión, ya lo dijimos, el gobierno actual, el anterior, pero yo creo que el de ahora también, tiene claridad sobre la importancia estratégica de los medios. Y luego
durante todo este periodo y el que estamos viviendo, el espacio de la comunicación, el espacio de la información, el espacio de la cultura, que tiene que ver con procesos de producción simbólica. Fíjense, ¿qué es comunicación? ¿No? Podemos dar muchos conceptos, los más comunes, un proceso de recepción, emisión, todo eso, ¿verdad? Pero si queremos simplificarlo muchísimo, la comunicación es un proceso de producción simbólica. ¿Qué es la cultura? Un proceso de producción simbólica. ¿Qué es la información? Un proceso de producción simbólica. Entonces, hoy, la comunicación, la cultura y la información se han convertido en espacios de la estrategia política, en espacios de la estrategia política. En estos días, Colette Capriles, en la presentación de un libro que hicimos en la universidad, decía que el gobierno ha tenido un gran éxito en la construcción de un imaginario simbólico en una parte de la sociedad, y que a pesar del hambre, las necesidades, de la falta de papel, toalla, etcétera, siguen enmarcados dentro del proceso porque la narrativa simbólica que ha construido los ha logrado atrapar. La pregunta que uno se tendría que hacer: nosotros en el mundo de la oposición democrática hemos logrado construir una narrativa que logre oponerse a la otra, que no sea una simple reacción. Creo que no, creo que estamos en camino de, pero todavía nos falta, Cuando logremos construir esa narrativa que vaya más allá del simple proceso de acción-reacción o causa-efecto, yo creo que las cosas pueden cambiar. Yo creo que las cosas están cambiando, pero no porque tengamos una narrativa que logre atrapar a la otra parte de la sociedad, sino porque el país realmente va muy mal, pero muy, muy mal, y en ese sentido la otra parte del país dice, bueno, si esto va muy mal, vamos a ver qué pasa por acá. Pero que por acá los haya convencido y los haya atrapado en términos de una nueva narrativa, pareciera que no. Este es un cuadrito complicado, no es nada complicado, que nos resume muy rápidamente esta segunda parte. Cómo se ha dado todo el conjunto, igual lo van a tener en sus manos, todo el conjunto de relaciones entre los medios de comunicación. Tenemos tres grandes polos: la acción gubernamental, la acción de los medios y la acción de la ciudadanía. Entonces, la acción gubernamental, lo que sabemos: fortalecimiento de medios televisivos y radiales de propiedad estatal, Chávez, Aló, presidente, cadenas, etcétera, y luego cómo se va jugando ese nudo de relaciones entre estos tres grandes enclaves: la acción gubernamental, la acción de los medios y la acción de la ciudadanía. Pero bueno, ustedes lo van a tener, lo estudian con calma, no vamos a entrar en detalle. Vamos al otro capítulo, lo que yo llamo centralismo hegemónico del gobierno en materia de comunicación. Sí. Puedo colocar allá. ¿Cómo no? La gente no lo va a ver, no lo está viendo. Chévere. Ok. Es la primera idea, ¿no? Lo que es evidente es que estamos en presencia de un ecosistema, como lo llamamos, comunicativo distinto. Nos era desconocido anteriormente, digamos. El gobierno, en función de Estado, no contaba con esta plataforma de medios. Y la mayoría de los gobiernos, a diferencia del primer gobierno del presidente Pérez, no le habían dado mucha importancia al tema de los medios de comunicación social. Este gobierno, el anterior y el que tenemos actualmente, sí le ha dado muchísima importancia. Estamos en un nuevo régimen comunicativo. Chévere. No, pero necesito pasar con el dedito. Del presidente. Con el dedito también. Ok. Dale la otra lado. Bueno, esto ya es muy teórico. Y un autor muy importante en el mundo académico, lo que fue la Escuela Filosófica de Frankfurt, Teodoro Adorno y compañía, Marcuse, Horkheimer, Fromm, etc. Pero a Teodoro Adorno, en su momento, en la década de los años 30, finalizando los 30-40, escribió un ensayo estupendo sobre la propaganda fascista. Y agarramos este ensayo y lo aplicamos a la manera como el gobierno nacional ha venido construyendo su propaganda en los medios radioeléctricos y en los de la física a escala nacional. Verán que corresponde tal cual, ¿verdad?, a lo que Adorno planteaba en su momento sobre la propaganda fascista. Dale. Que no para. Aquí tenemos, como vemos, un cuadro que elaboró en su momento Andrés Cañizales para también un trabajo parecido, cómo
se está dando la hegemonía mediática ahora, en el discurso, en lo legal, en los medios y en lo económico. En el discurso, bueno, lo que fue el discurso del presidente Chávez y lo que ha sido el discurso del señor Nicolás Maduro frente a los medios y a los periodistas, menciones de migrantes o intimidatorias contra periodistas y propiedades de medios. En lo legal, todo el corsé jurídico que se ha diseñado, donde los más importantes, lo que les mencionaba, la Ley de Responsabilidad Social, Radio, Televisión y Medios Electrónicos, reforma al Código Penal, la Ley de Telecomunicaciones y su posterior reforma. Y luego todo lo que ha sido la desatención de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo eso, tanto en el discurso como en lo legal, obstaculiza el ejercicio de la profesión, el ejercicio de la comunicación. En los medios, el tema de las cadenas, el tema de la presidenta en aquel momento y el sesgo informativo en los medios del Estado, en los medios del gobierno, pues. Venezolana de Televisión o los mal llamados medios del servicio público nunca han sido de servicio público, pero nunca habían llegado al nivel que hemos llegado, ¿verdad?, de estar tan partidizados y tan gubernamentalizados como en el tiempo presente. Además son medios de todos los venezolanos que financiamos todos, por eso son medios de servicio público, pero el sesgo es absoluto, absoluto. Y luego en lo económico, lo que ya sabemos, cómo la publicidad oficial se ha ido retirando de aquellos medios que son adversos o muy críticos en su línea político-editorial al gobierno y ha ido a parar esa publicidad a aquellos medios afectos al proceso. No importa que no se lean, no importa como el diario Vea, pero van a parar allí. O a Últimas Noticias, que se lee muchísimo, ¿verdad? Sigue, dale la otra. ¿Cómo es el mapa de medios hoy a partir de esto que llamamos hegemonía mediática, según nuestros datos? En el mundo de la televisión, 111 televisoras. ¿Estaciones de televisión? Estaciones a nivel nacional. 55% del sector privado, 61, y 12% de servicio público, entre comillas, 13. Y en total 37 comunitarias. Debe haber un poquito más, ¿verdad? 33%. Sí, ahí no hay hegemonía en cuanto a número de unidades de comunicación. En la radio, frecuencia de amplitud modulada, 172 emisoras privadas, 87% del sector privado y 25 públicas del sector gubernamental, 13%. En la radio FM, 446 del sector privado, 58%, 11% del sector público, 82 en total, y 243 comunitarias, 31%. Tampoco hay hegemonía, entendida la hegemonía, al final, entendida la hegemonía como número de unidades de comunicación. Y en la prensa, 334 publicaciones periódicas, 100 diarios en su mayoría del sector privado, y este número cambió, creo que son 3 diarios del sector público: Correo del Orinoco, CSS Caracas, CSS percata del rol del diseño de una nueva plataforma de medios tecnológicamente en buen estado, desarrollada, hasta llegar a Telesur, que sería un canal de alcance continental, donde Venezuela tiene el 51% del capital, pero obviamente creo que Nicaragua no debe pagar un centavo, Bolivia no debe pagar nada, Ecuador tampoco, Cuba tampoco, y lo debe pagar todo el Estado venezolano. Todo este panorama yo lo he llamado en otras oportunidades la presencia de un Estado comunicador. No todo el mundo está de acuerdo con este concepto, pero esa es un poco la idea. Tenemos un Estado que le da muchísima importancia al sector de la comunicación, como un sector estratégico, como un sector que tiene poder, por la tesis de que el manejo de mucha y de muy buena información es un poder. Sigue adelante. Bueno, esto es importante tenerlo. Lo que pasa, claro, a veces nos olvidamos de las cosas y la memoria nuestra es frágil. Uno dirá, usted, bueno, ¿y cómo se ha ido construyendo todo esto? Bueno, hay 2 documentos que hay que tener muy presente y revisar. En el año después del referéndum revocatorio, no sé si ustedes recordarán, se dio una importante reunión en Fuerte Tiuna, donde una señora de origen chileno que vive aquí desde hace un buen tiempo con su esposo, ¿verdad?, Marta Hanecker, diseñó toda una teoría que le llamó la nueva etapa, el nuevo mapa. En ese texto, que lo podemos bajar hoy por la web,
pues allí hay un capítulo dedicado al tema de los medios de comunicación y en síntesis ellos plantean desarrollar un nuevo orden comunicacional hacia la democratización del espectro radioeléctrico. Habría que ver si esa democratización ha sido efectiva, pero que sí han desarrollado un nuevo orden es claro, ¿no? Potenciar las capacidades comunicativas del Estado, más que claro. Reforzar el empoderamiento popular en materia comunicacional también se ha dado, sobre todo a través de las radios comunitarias y sobre todo a través de la prensa comunitaria. Esto no significa que todas las organizaciones comunitarias en el mundo barrial participen y estén empoderadas comunicacionalmente hablando, pero obviamente hay unos niveles de participación que no teníamos anteriormente, sobre todo en eso que denominamos nosotros el tercer sector de las comunicaciones, el sector de la radio y televisión comunitaria. No es gratuito que hoy en la Asamblea no lo han seguido avanzando. Hay un proyecto de ley del Poder Popular para la Comunicación que apenas han discutido unos pequeños capítulos que va orientado hacia la reglamentación vía CONATEL de este tercer sector de las comunicaciones y otras acciones que no vienen a cuento ahora y pasa adelante. Y el otro documento que tenemos que tener muy presente, que es el Proyecto Nacional Simón Bolívar, que es el equivalente al Plan de la Nación, que se plantea en ese proyecto Plan Socialista 2007-2013. Control social hacia los medios masivos de comunicación, control social hacia los medios masivos de comunicación, fortalecer los medios de comunicación e información del Estado y democratizar sus espacios comunicativos. Hoy ya no hablamos del Sistema Nacional de Medios Públicos, sino, ¿cómo se dice? El SIPSI, ¿verdad? Sistema Bolivariano de Información y no sé qué más. Fortalecer la red de medios de comunicación alternativa, eso ha sido una política clarísima a escala nacional. ¿Y cómo los fortalecen? Dándoles equipos, dándoles publicidad, facilitándole los espacios para la comunicación y la transmisión, otorgándole y respetando además las normas que establece la Unión Internacional de Telecomunicaciones, frecuencias en radio y televisión, sobre todo en radio. Por ejemplo, quienes vivimos en los Altos Mirandinos, 99.9 no la podemos escuchar, porque nos cae inmediatamente una radio comunitaria. Eso es a intención, yo creo que sí. O si quiero escuchar una emisora muy neutral, 97.7, emisora cultural de Caracas, enseguida nos entra una radio comunitaria. ¿Qué ha pasado allí? La manera como se han otorgado las frecuencias, que tiene que respetarse ciertos parámetros que establece la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Estos señores ni bola le pararon, la saltaron por encima y ahí hay una jungla de frecuencias impresionante. Eso también habrá que arreglarlo en su momento con perspectiva política y con mucha cautela por la cantidad de emisoras que han crecido, que se han proliferado y que, bueno, tienen su concesión legalmente constituida a través de CONATEL, pero qué curioso que ocultan, tapan emisoras de radio que algunas de ellas han sido muy críticas al proceso político. Y la otra, no sabemos qué pasará, porque esto, pues ahora tenemos un nuevo gobierno, el gobierno del señor Nicolás Maduro, que nos traerá el segundo Plan Nacional Socialista, que se anunció al país el 10 de enero del 2013. Pero claro, muere el presidente, el libro de la patria, todo eso, pero si uno lo revisa detenidamente, vamos a ver que allí hay unos renglones que tienen que ver con el mundo de las comunicaciones. Pero qué curioso, ya no solamente se refieren a la radio, televisión y prensa, medios convencionales, ya empiezan a hablar de las telecomunicaciones y el mundo de la red, es decir, de la telemática. Ya hablan de internet, redes sociales, etcétera, etcétera. Y fíjense que hace cosa de un mes, mi memoria no me engaña, el inefable Pedro Carreño, digo inefable porque me obligó a quitar mi codificador de la habitación de DirecTV porque empecé a tener temor pues, de que me estuvieran vigilando. Decidí retirarlo, pues. Entonces, concha, hay ciertas cosas que uno no puede así, entonces lo saqué inmediatamente. Ustedes recuerdan de ese señor, ¿verdad? Bueno, pues el señor Pedro Carreño y un diputado de apellido Farías, no tengo el nombre ahora, han introducido un proyecto a la Asamblea Nacional, no sé en qué momento lo discutirán, a lo mejor queda engavetado,
de regulación del mundo de las redes sociales, digamos, que eso está ahí presente. Porque claro, las redes sociales, yo tengo mis diferencias con ellas, pero tengo que entender que allí hay un flujo de información, que cuando los flujos de información del otro lado se te van limitando y se te van cortando, eso funciona. Lo cual también hay que tener sumo cuidado, porque las fuentes que transitan por ese mundo no son del todo confiadas o absolutamente confiadas, pero sí hay ideas, por ahí se ha asomado la idea de regular las redes sociales, porque claro, también les está generando muchísimo ruido y mucho mal también ellos generan mucho ruido, porque también hay lo que ellos llaman la contrainformación. Sigue restricciones a la libertad de expresión, pues esto ya lo conocemos todos, pero lo podemos repasar rapidito. Bueno, sí, dale, no, sí, ajá. Cuando, no, sí, creo que era esta, ¿no? Esta. Ok, ya está, ok, ya lo hemos visto. Un corsé jurídico sin precedentes en la historia del país, que se ha manejado la tesis de la necesidad de la democratización de los espacios, pero evidentemente es una jurisprudencia que va dirigido a intimidar, a meter miedo, y lo que es terrible, la autocensura. La autocensura, que eso sí ha jugado y está jugando un papel muy importante. Claro, porque tenemos que entender que los medios de comunicación social, no solo los convencionales, son industrias. Lo que estudiábamos en la universidad son industrias culturales, ahora hablan de industrias creativas, pero es lo mismo, son grandes industrias. Venevisión es una gran industria, produce programas como quien produce chorizo, y van al mercado simbólico a oferta y demanda. Esa es la industria, ni más ni menos. Y por supuesto, como buen industrial, pues tiene que producir más al menor costo posible y obtener más ganancias. Entonces, tenemos esa cosa que se llama equilibrio informativo en Venevisión, ¿verdad? El tema de la autocensura, ya lo hemos visto, se criminaliza a los comunicadores, se criminaliza a los dueños de medios, se los judicializa. La autocensura se hace presente. Lo que ha pasado con nuestra querida alumna, colega Maru Morales, con el Peño Martínez, pues esos son ejemplos que otros periodistas pues a veces los tienen muy presentes, y yo entiendo que les pueda dar temor, pues que puedan tener miedo, intimidarse, y por supuesto se autocensuran. Dale la otra. Pero ya puede entrar. Sí, pero me imagino que Maru tendrá sumo cuidado también ahora, ¿verdad? Lo terrible es que nos desviamos un poquito, pero no importa. Lo terrible es que un periodista, jefe de prensa de la Asamblea, haga eso con otro colega. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O mi querido diputado Earle Herrera, ¿qué pasa? ¿Verdad? O mi querida amiga Decide Santos Amaral. ¿Qué sucede? Pudiéramos irnos hacia atrás y sacar a colación cosas que dejaron escritas en su momento, y decir, mira, pero Earle, tú escribiste esto, ¿y qué pasa ahora? Me imagino que Earle me dirá, se trata de salvar el proceso, ¿no? Son casos puntuales, como me lo ha dicho en otras oportunidades. No podemos seguir hablando, lamentablemente. Y bueno, lo que fue el tema de las cadenas, los datos que manejamos son hasta diciembre del año 2002, hasta ese momento que este señor está repitiendo, pues, y lo ha dicho claramente. Mientras los medios de comunicación invisibilicen, nosotros cadenas van y cadenas vienen. Pero hasta en vida del presidente, de diciembre del 2012, 2.337 cadenas. Una barbaridad. Eso es que ahí tienen la duración total en horas, y esto significaba más o menos 54 minutos diarios, lo que eso implica realmente, ¿no? Y lo que siempre cuenta nuestro querido Laureano, el rey de España tiene su cadena el fin de año. Buenas noches, ciudadanos, deseamos feliz, ¿no? Punto. Y sigue la cosa. Y 3 minutos, feliz año, pues. Claro, cuando uno revisa el artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que le da la potestad al Ejecutivo Nacional de encadenar, pero por razones de Estado. Bueno, ¿cuáles son las razones de Estado de la gran mayoría de estas cadenas? Ninguna. Y además, lo terrible es que la audiencia pida cadena. La temática que se aborda, que no es ninguna información
para él visibilizar sus logros. Claro, lo que pasa es que ellos saben que esas cadenas, si llega a 5%, 6% de audiencia, es nada, es mucho. Entonces, pero bueno, esa es otra forma de hegemonía, es decir, estar presente y copando y asfixiando, como se dice, todos los espacios de la vida del país. Todavía reposa un proyecto del diputado Diosdado Cabello, cuando fue ministro, para establecer una regulación en el mundo de las cableras, en el mundo de la televisión por cable o suscripción, y eso fue lo que obligó, a través de una resolución sacada de la manga en su momento, para sacar a RCTV Internacional, que tenía el primer lugar de audiencia en el mundo del cable, y bueno, y tuvo que salir. ¿Qué pasará? Eso se desarrollará, bueno, va a depender cómo se desarrolle la vida política del país. Ya lo sabemos, menciones de migrantes o intimidatorias contra opositores, periodistas, comunicadores, todo aquel que tenga una línea crítica frente al gobierno, pues va a ser automáticamente intimidado. Agresiones contra reporteros y representantes, de eso hay toda una lista. Si ustedes, hay tres ONGs muy importantes en el país que año a año nos van dando pues el informe anual, inclusive trimestral. Espacio Público, Provea, a través del informe Provea anual, y el Instituto de Prensa y Sociedad, donde ya van entrando en detalle en el estado tal cual, en el estado cual, de tal reportero, tal periodista. Una cosa de verdad impresionante. Inacción de las autoridades. El caso de Conatel es clarísimo. Conatel hoy pertenece a la Vicepresidencia de la República, un órgano que debería ser eminentemente técnico, hoy es técnico-político, más político que técnico. Es un poco lo que en su momento se dijo la joya de la corona, porque Conatel tiene que ver con todo el otorgamiento de concesiones, tiene que ver con toda la regulación del espectro radioeléctrico, es decir, todo el mundo de las telecomunicaciones, y hoy pertenece a la vicepresidencia y sigue en la vicepresidencia. Eso ya es más que conocido, ya siga para adelante. Ya lo sabemos, vete para adelante. Bueno, esto es una síntesis que la hace Oscar muy bien en su libro Cerco Rojo, de cómo está el cerco de la libertad de expresión, ya resumido en un esquema a partir de todo lo que dijimos anteriormente, en el aspecto jurídicos y legales, agresiones directas e indirectas, agresiones directas a medios y periodistas, demandas, otras modalidades de restricción e irrespeto al marco internacional. Podemos entrar en detalle en cada una de ellas, pero pues todas los conocemos y las hemos diciendo a lo largo de la conversación. Dale la otra. Conclusión final. Lo que hemos dicho, ¿verdad? El debate sobre las comunicaciones, la libertad de expresión y la democracia tiene un objetivo inmediato: revalorización de la ciudadanía, revalorización del espacio público y la revalorización de la información como bien público. Sigue la otra. Y lo que decimos, que todo esto que hemos visto no es una hipótesis, sino es una doctrina oficial. Podemos darle ese nombre. El dominio oficial sobre los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, la autocensura de varios medios independientes, los ya crónicos abusos de las cadenas presidenciales, la conceptuación como servicios públicos de los medios de comunicación privados, representan tendencias oficiales a homogeneizar la información, con el grave riesgo de hacer germinar una suerte de pensamiento único, según el cual el socialismo bolivariano no sería solo una ideología, lo que es bien discutible, sino la única ideología digna de ser procesada por el pueblo venezolano. Este absurdo humano y democrático flota en el ambiente, entre amenaza y tentación, cada vez menos disimulada desde el sector oficial. Tal vez estos temores puedan parecer exagerados, espero que lo sean, pero la experiencia de la última década más bien invita a considerar posible la exageración. En todo caso, el panorama progresiva de ocupación por el sector oficial restringe el campo para el debate libre y abierto sobre el Estado y sus instituciones. Hoy en el Nacional salía una nota, y en tal cual también, un estupendo escritor español, yo he leído algunas cosas, Antonio Muñoz Molina, que se alzó con el premio Príncipe de Asturias en el renglón de las letras. Y Antonio Muñoz dice: yo soy antimonárquico, pero si a mí me ponen a elegir, y le salió muy directo, ¿no?
entre la democracia bolivariana venezolana y la monarquía holandesa, me quedo un largo rato con la monarquía holandesa. Bueno, yo espero que esto les sirva de algo como para pensar, reflexionar, y la presentación pues es para ustedes.